El gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con dueños de bares y restaurantes para inhibir el uso de popotes de plástico e implementar acciones para la destrucción de botellas de vidrio. Esto en su compromiso con el cuidado del medio ambiente, pues los popotes son fuente de contaminación al tardar un promedio de 100 años en desintegrarse. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, dijo que la idea de la campaña es crear conciencia en los clientes para que no los utilicen o bien pues los cambien por popotes elaborados a partir de material vegetal que se desintegrará en pocas semanas. Esta iniciativa, dijo, se buscará legislar en el ámbito local. Puede ser la ley de establecimientos mercantiles o puede ser una norma involucrada con la protección del medio ambiente. Aquí, como hablamos de todo un esquema de servicio por parte de los establecimientos mercantiles que sirven comida y bebidas, entonces estaríamos pensando cuál sería la norma.